Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Muchos habréis escuchado estos días sobre la posibilidad de que el diésel y la gasolina suban de precio a partir del 5 de febrero. En este vídeo vamos a repasar qué está pasando y vamos a analizar si es posible que estemos a las puertas de una escasez de diésel o de gasolina en los próximos días. Fijaros en esta noticia. Repsol y Cepsa advierten de una inminente subida en el precio de la gasolina y el diésel. ¿Por qué están advirtiendo esto? La causa es el embargo al petróleo ruso que se va a producir a partir del 5 de febrero. Europa, a causa de la guerra en Ucrania, ha tomado la decisión de cortar el suministro de petróleo que nos viene de Rusia. Actualmente, la mayoría de las refinerías de Europa utilizan diésel ruso, utilizan crudo ruso para producir diésel. Este corte va a suponer un shock para Europa. Este corte probablemente provoque una subida en el precio del diésel, sobre todo. Pero, ¿por qué el corte? ¿Por qué esta situación? Como visteis en mi anterior vídeo, la guerra energética entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por Rusia, ha provocado este enfrentamiento. Nos ha llevado a una situación en la que Estados Unidos y Europa han decidido aplicar duras sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania. Sanciones que van a provocar que en los próximos meses tanto el precio del diésel como de la gasolina se ponga por las nubes. Ahora bien, ¿cuánto puede subir este precio? ¿Hasta dónde podemos llegar? Si veis esta gráfica, podréis ver a qué nivel alcanzamos en julio del año pasado. Se llegó a los 2,14 en la gasolina y a los 2,08 euros litro en el diésel. Desgraciadamente, la situación para este año es incluso peor que el año pasado. La razón es el aumento de la demanda en China. El aumento de la demanda en China, unido a la prohibición de importación de petróleo ruso, van a provocar, sobre todo en el diésel, un aumento espectacular en su precio. Pero no pasa nada. Es cierto, hemos cortado el suministro de petróleo ruso, pero tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos, el año pasado, se erigió como nuestro gran salvador, como nuestro gran proveedor de petróleo. No es por nada, Estados Unidos se ha convertido en el principal exportador de petróleo del mundo. Estamos cubiertos. Vale, no tenemos petróleo ruso, pero Estados Unidos nos ha garantizado el suministro. Lo único que va a ocurrir es que vamos a cambiar un proveedor por el otro proveedor. ¿O no? Veamos cómo está Estados Unidos. Como podéis ver en esta gráfica, las reservas estratégicas de Estados Unidos son muy bajas. De hecho, el año pasado pasaron de 593 millones de barriles a 371 millones de barriles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para combatir la inflación que se ha producido en Estados Unidos a causa de la guerra y las sanciones a Rusia, se ha consumido muchísimas reservas de petróleo, hasta un punto en que ahora mismo hay casi la mitad de las reservas de petróleo que había el año pasado. Esto quiere decir que los embargos a Rusia, el aumento de la demanda de China, pueden provocar que Estados Unidos no esté en situación de darnos el diésel o la gasolina necesarios para poder continuar. ¿Quiere decir esto que vamos a un desabastecimiento? No lo creo. No creo que tengamos un brutal desabastecimiento. Pero sí que puede ocurrir, sí que se puede producir un aumento del precio de la gasolina y del diésel muy alto. ¿Veremos ese 2,50? No lo sé. Pero podríamos llegar a precios que nunca hubiéramos pensado. ¿Y el resto del mundo? ¿Cómo está el resto del mundo? ¿Cuáles son las reservas del resto del mundo? Pues muy bajas. Como podéis ver en esta gráfica, desde la pandemia, las reservas estratégicas del mundo no han hecho más que bajar. La razón
Los gobiernos, ante la inflación y ante el problema de la pandemia, no han hecho más que acudir a las reservas estratégicas para suministrar el petróleo a sus países. Este hecho ha hecho que estas reservas hayan disminuido muchísimo. Ya habéis visto la anterior gráfica. Nos estamos quedando sin reservas estratégicas. Si la demanda china, tal como todo el mundo dice, aumenta mucho en 2023, los gobiernos apenas podrán usar estas reservas, lo cual provocará un aumento del precio espectacular. Lo podéis ver mejor en esta gráfica. Estas son las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía en la demanda de petróleo para este año. Como podéis ver, 2023 va a ser un año muy duro. La demanda producida por la apertura de China va a provocar que junto a la disminución de la producción de petróleo de Rusia y de Arabia Saudí, el precio se dispare. Lo podéis ver mejor aquí. Esta es la demanda estimada de petróleo por la Agencia Internacional de la Energía. Como podéis ver en la línea azul, la demanda, sobre todo en el tercer y cuarto trimestre de 2023, no va a hacer más que subir. Y en cambio, la producción, los stocks, como podéis ver en naranja, no van a hacer más que bajar. Esa situación nos va a llevar a un precio de la energía muy elevado. Un precio de la energía que va a provocar que la inflación sea enorme en el segundo semestre de 2023. Fijaos en esta gráfica. Aquí podéis ver la demanda del año 2022 en China y la demanda estimada en 2023. Si os fijáis en dos productos determinados, el motor de gasolina y el motor de aviación, es decir, coches y aviones, podréis ver que el aumento con respecto a 2022 es muy alto. De hecho, vamos a pasar de una situación de menos 368 en el consumo en 2022 a una situación de 854 en el consumo en 2023. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que China va a aumentar por 3 la demanda de barriles de petróleo con respecto a 2022. Como podréis imaginar, este aumento tan brutal en la demanda que va a provocar China va a hacer que los precios energéticos se disparen. Y la pregunta grande es, ¿cómo estamos cubiertos? ¿Cómo estamos de reservas? ¿Podríamos aguantar una situación de escasez? Fijaos en esta gráfica. Estos son los stocks que tenemos en el mundo. Las reservas estratégicas de petróleo en el mundo. Si os fijáis, en azul oscuro es América, en azul clarito es Europa y en verde es Asia. Asia está más o menos cubierta, pero Europa y Estados Unidos no lo están tanto. Si os fijáis, las reservas de Estados Unidos desde 2020 a 2022 no han hecho más que bajar y las reservas de Europa también han bajado bastante. Si os fijáis en la gráfica de la derecha, los días que tendríamos de consumo en caso de desabastecimiento total en Estados Unidos apenas llegan a 18 días. Solo habría 18 días de consumo energético, de consumo de petróleo, en el caso de que Estados Unidos no se pudiese abastecer. Y en el caso de Europa, estaríamos por debajo de los 30. Esta es la situación. Hay muy pocas reservas de petróleo y una gran demanda esperada para 2023. Pero, ¿qué pasa con España? ¿Estamos cubiertos? No. Las importaciones de Rusia por parte de España durante el año 2022 representaban casi un 20%. En el caso del diésel, esta gráfica es del diésel. El diésel es lo que más os tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque el transporte de mercancías, el transporte de la comida se hace por camiones y los camiones consumen diésel. Un aumento o un desabastecimiento de diésel provocarían directamente un desabastecimiento de la comida. Eso es así. Por lo tanto, el diésel es el elemento que más os tiene que preocupar.
Como podéis ver en esta gráfica, que es un Excel que sale de las reservas de petróleo actuales que tiene España, el 20% de las importaciones de diésel es ruso. Pero hay un problema más añadido. Porque España no solamente importa diésel de Rusia, importa diésel también de sus socios europeos. Importa diésel de Holanda, importa diésel de Portugal, importa diésel de Italia. Y estas refinerías, las refinerías de Italia, las refinerías de Portugal, las refinerías de Países Bajos, son refinerías que utilizan también petróleo Urals de Rusia. Es decir, que aunque oficialmente las importaciones de diésel ruso hayan sido un 20%, no quiere decir que solamente tengamos un 20%. Si sumas en las importaciones indirectas del resto de países de la Unión Europea, probablemente alcancemos el 40% en el total de diésel que importa España. Es decir, si se produce a partir del 5 de febrero un corte total de diésel por parte de Europa a Rusia, podría implicar que España se quedara hasta con un 40% de menos de diésel. Estas son las existencias oficiales de petróleo que tenemos en España. Como podéis ver, el último dato es de noviembre. Y si comparamos las existencias de noviembre de 2021 con noviembre de 2022, ha habido ya una caída del 4% en cuanto al total de petróleo que tenemos en España. Este es el consumo de diésel que se produce en España con respecto a la gasolina. Como podéis ver, es de casi 6 veces más que la gasolina. Es decir, una caída en el abastecimiento de diésel provocaría un gran shock en España. ¿Por qué? Porque somos muy dependientes. El diésel es usado por los transportes y es usado por la mayoría de las personas. Si veis esta gráfica, representa un 6 veces más consumo de diésel que consumo de gasolina. Y esto es lo que os tiene que preocupar. ¿Pero por qué se está produciendo todo esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Ya puse esta gráfica en otros vídeos. Lo que está ocurriendo es esto. La producción de petróleo está bajando. Y está bajando porque las petroleras, en los años anteriores, han cambiado de negocio. Han pasado del diésel y la gasolina a las energías renovables. Si esta transformación no se hace lo suficientemente rápido, nuestra dependencia al petróleo irá cada vez siendo más y más peligrosa. Cada vez esa línea que veis ahí, esa producción que ahora está en 81, irá bajando. Los años venideros seguiremos en el mismo problema. Unos precios energéticos muy altos, una inflación muy alta y un gran problema mundial. Como ya puse en anteriores gráficas, las petroleras están dejando de buscar pozos petrolíferos. Si sumas esto al aumento de la demanda de China, a la guerra energética mundial con Rusia y a los enfrentamientos actuales, junto a todos los problemas que tenemos de deuda, la situación en los próximos meses, en mi opinión, va a empeorar. ¿Habrá problemas entonces de desabastecimiento? ¿Tendremos un diésel que alcanzará los 2,50? Son buenas preguntas. Por las estimaciones, por las gráficas, el segundo semestre del 2023 va a ser un semestre muy duro. ¿Puedo equivocarme? Sí, no tengo una bola de cristal. Podría ocurrir que todo lo que he dicho no se cumpliera. Podría ocurrir que tuviéramos un nuevo cisne negro, algo que cambiara todo esto. Pero si eso no pasa, si la demanda china, tal como he puesto en las gráficas, continúa a esa velocidad, si la producción de petróleo, tal como he puesto en las gráficas, sigue disminuyendo, los precios energéticos y el diésel y la gasolina van a subir mucho este año. Espero te haya gustado este vídeo. Y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.